Hola a todos y todas las ambienautas que nos oyen. Esta es una instancia muy especial para quienes estamos en el tras bambalinas de esta aventura, ya que de alguna manera estamos cerrando un ciclo y por este motivo quisimos hacer una pequeña modificación en la manera en que abordamos la temática que hoy nos convoca. Que les adelantamos, se trata del cambio climático. Antes de introducirnos en el tema, nos gustaría presentarnos y contarle un poco también del origen de nuestro proyecto. Hoy nos acompaña Raquel, Carolina y quien les habla, Felipe. No sé si Raquel nos quieres compartir un poco, presentarte y contarnos un poco en lo que estás. Hola, yo soy Raquel. Yo actualmente estoy haciendo el magíster en química. Estoy en la parte de escribir. Tengo que presentar mi segundo avance y tengo que presentarlo con mi escrito listo, así que ya estoy como casi al final de este proceso complejo, pero a la vez emocionante, igual que este proyecto. Sí. ¿Y tú, Carolina? Hola, yo soy Carolina. Bueno, como a diferencia de Raquel, yo ya terminé el proceso completo. Yo me gradué este año del magíster en química, del doctorado en química de la Facultad de Ciencias, y ahora estoy haciendo un postdoctorado con un tema un poco más distinto de lo que yo hice en mi tesis, así que nada, empezando algo distinto, algo nuevo. En mi caso, Felipe, también estoy en la recta final del doctorado, también en la fase de escribir. Pude sacar adelante los ensayos de laboratorio pese a la pandemia y todo eso. Así que esperaría terminar este año, si todo sale bien, y de ahí ver qué sale. Me gustaría quizás hacer un postdoc, pero todavía hay que ver cuáles serían las opciones para eso. Mientras tanto, enfocados también en cerrar este proyecto, que ha sido un trabajo largo también. Sí, falta agregar de que somos estudiantes de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencia. Un detalle. Y que nos conocimos en pregrado, que estudiamos química ambiental los tres. Somos como... la Caro es de una generación antes que nosotros, pero compañeritos. Compañeros. Así es. Así es. Y de laboratorios también, más o menos contiguo, el mismo laboratorio. Uh-huh. Sí. Así que hay harto en común. Entonces, ¿cómo surge este proyecto? Para tratar de resumir la experiencia, este proyecto se enmarca en la convocatoria del año 2020 a 2021 del programa Estímulo para Proyectos Académicos de Estudiantes de Posgrado de la Universidad de Chile. Nuestro proyecto se llama Ciencia en Pijamas, ciclo de animaciones y entrevistas a expertos en el tema de las ciencias ambientales. Nuestro objetivo general es divulgar temas de interés nacional relacionados al ámbito de las ciencias ambientales, promoviendo la investigación en las ciencias y vinculando a estudiantes secundarios y universitarios con investigadores e investigadoras de la Universidad de Chile. Específicamente, buscamos divulgar información y así despertar la curiosidad en torno a la investigación de las ciencias ambientales a través de las redes sociales. ¿Cuál fue la problemática que nos motivó? Fue la tendencia a la baja en el ingreso a los programas de estudio de carácter científico y la brecha de género existente en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que también se conocen como STEM, en su abreviación en inglés. Una manera de abordar esto es la implementación de metodologías innovadoras y que en un contexto de pandemia estas se canalizaron a través de las redes o vía online, por así decirlo, generando masificación de los recursos tecnológicos para el aprendizaje, acompañado de un aumento de la visualización de las mujeres en esta área, para así motivar a nuevas estudiantes y reducir de esta manera la brecha de género existente. Sumado a lo anterior, consideramos necesario abordar las problemáticas con una perspectiva medioambiental, considerando este escenario actual de cambio climático, que es el tema que hoy nos convoca, lo que genera la necesidad de incentivar el interés y participación en las áreas STEM como áreas transversales para el desarrollo del pensamiento crítico
y resolutivo en problemáticas que afectan a la sociedad actualmente. Con este proyecto esperamos difundir el conocimiento con un enfoque medioambiental y con equidad de género y aportar con un granito de arena en la discusión, análisis y búsqueda de soluciones ambientalmente justas y ecológicamente responsables con los problemas ambientales. Y aquí hay una infidencia respecto al nombre de nuestro proyecto. ¿Por qué Ciencias en Pijamas? Bueno, siempre es complicado elegir el nombre, y en este caso no iba a ser la excepción. Cómo fue la génesis del proyecto, cómo lo fuimos pensando, pero el contexto en donde se creó este proyecto nos dio la inspiración. En este caso se trata de la pandemia, en donde se tomaron una serie de medidas sanitarias. Una de ellas fue el confinamiento. Entonces, gran parte de las personas tuvimos que aprender a hacer nuestras vidas desde nuestros hogares y a través de una pantalla. Entonces, el buzo y el pijama se transformaron en nuestros uniformes de trabajo. Entonces, nos imaginamos entrevistando a investigadoras e investigadores, a quienes la gente suele ver como personas muy serias, con sus delantales o batas blancas, que es la típica caricatura del científico, pero ¿cómo sería conocerlos desde la comodidad de sus casas? De una manera mucho más cercana. Entonces pensamos, qué mejor que una entrevista en pijamas. Yo de verdad me imaginé entrevistando en pijamas o en un sillón, no sé, como que lo vi en la tele este programa. Lo que no resultó de esa manera, pero sí al menos estaba el espíritu de que sea una conversación más cercana. ¿Y lo fue? Sí, con el primer profe yo me sentía en pijama en la primera entrevista. Yo estaba en pijama. No. Me había puesto mi buzo, mi pijama de día. Así. Bueno, no sé si alguna infidencia más quisieran comentar respecto al origen del proyecto. Me gustaría decir que el nombre de Ambienautas se le ocurrió a la Caro y fue un nombre muy acertado, me gustó mucho. Ese nombre, porque no está dentro del nombre inicial, como Ciencia en Pijamas y el ciclo de animación y entrevistas. ¿Cómo surge el nombre de Ambienautas? En un principio fue pensando como un explorador, así empecé a pensar así como, somos exploradores de la ciencia, estamos tratando de descifrar misterios. Como era del ambiente, ambienautas, y pensando también en exploradores, en astronautas, en cosas en el agua, como que por ahí algo fue haciendo una mezcla extraña y salió ambienauta, algo así. De esa manera también nos referimos al público finalmente. Claro. Se convirtieron en ambienautas. Y también para identificar, a nuestro personaje principal en los videos, nuestro protagonista. Al zorrito ambienauta, el number one. Ese se transformó en nuestro icono al final. Sí, es muy bonito. Es como el protagonista, o sea, es el protagonista. Así es el explorador número 1. Y todo eso igual fue mutando durante el comienzo, porque una cosa era la postulación en el papel, pero luego cuando ya lo empezamos a ejecutar, aprendimos a usar estos programas, que también fue un desafío, aparece este zorrito y ahí la idea de Ambienautas. Sí, yo recuerdo que a ustedes les gustaba la idea de tener un personaje, fue algo muy acertado. Le dio un relato a nuestro proyecto. Sí, recuerdo haber estado mirando muchos zorros a ver cómo eran para poder dibujarlos. Yo los dibujé, pero no tengo muchas habilidades. Igual tuvimos que desarrollar mucho nuestras habilidades trabajando en los programitas. Sí. Pero fue muy, muy proactivo todo el trabajo, porque no tuvimos como una instrucción previa, a no ser que sea la clase de artes del colegio. Ahí estaba toda nuestra instrucción. Pero le pusimos hartas ganas y yo creo que formamos algo muy hermoso. Así es. ¿Les parece si nos adentramos ya en el tema? Sí, totalmente. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, hoy hablaremos del cambio climático, ya que consideramos que es un tema central que engloba
al resto de los temas que hemos abordado durante este ciclo de videos y entrevistas. Dentro de estos temas trabajamos o abordamos la filosofía ambiental, la justicia ambiental, la contaminación por plásticos y el agua. Una pequeña dinámica para relacionar los temas que hemos ido abordando. ¿Qué frase o palabra se les ocurre que vincula cada tema que hemos ido abordando con el cambio climático? Por ejemplo, el primer tema, filosofía ambiental. Para mí se relaciona mucho con cohabitar, de que el planeta en que vivimos no es solo de la humanidad, sino que hay muchas especies y todos los habitamos en conjunto. Entonces, debido a que el cambio climático es un efecto antrópico, el aceleramiento del cambio climático es un efecto antrópico, estamos ninguneando o como no estamos considerando el lugar de las otras especies y no estamos cohabitando. ¿Y con justicia ambiental? Ahí podríamos tomar lo que decía también Raquel respecto al cómo interactuamos con el medio ambiente, con el ecosistema y con los otros seres vivos, y pensar en la igualdad, en el tema de tanto los derechos que ellos también tienen de vivir en este ambiente en el que ellos puedan desarrollarse sin problemas, su vida y todo, y al mismo tiempo también viéndolo un punto de vista más antropogénico, la igualdad social, económica que hay a causa del calentamiento global, tanto por un tema de emisiones como por las consecuencias que actualmente algunos países se ven expuestos. Muchos de los efectos que se generan por el cambio climático no están afectando directamente a los países o más de manera más grave a los países que son los principales emisores. Y contaminación plástica. Tendría que ser el sobreconsumo. Las personas compran o usan más cosas de lo que en realidad necesitan, conlleva como un gasto más del combustible y al fin y al cabo en una huella más grande de carbono, y eso se traduciría en contribuir en el acelerado cambio climático. Y finalmente el agua. Pensándolo en términos de cambio climático, yo lo asociaría a una escasez, pero una escasez que está desbalanceada. Por ejemplo, en Chile actualmente hay una mega sequía, bueno, no sé ahora que hay más lluvia, pero de la última década estaba siendo una sequía muy intensa, pero al mismo tiempo hay otros lugares en los que los periodos de lluvia se han incrementado, las lluvias se han intensificado, o también exceso pensando en la reducción de los glaciares, escasez en la reducción de los glaciares, y un exceso también pensando en el incremento del nivel del mar. Entonces yo diría que hay un juego entre exceso y escasez, sería la palabra. Claro, como una redistribución de las masas de agua. Claro, algo así. Claro, entonces finalmente todo está conectado y quisimos dar ese hilo conductor en nuestro proyecto. Hay muchas definiciones de lo que se entiende por cambio climático, pero en palabras sencillas. ¿Qué entendemos por cambio climático? Yo creo que el rango de comprensión del término es muy distinto para la comunidad científica o en comparación a las personas a pie, al ciudadano a pie, el ciudadano que toma el Transantiago. Entendemos muy bien el concepto de cambio climático como desde el enfoque científico, pero del ciudadano normal yo pienso de que el cambio climático lo toman como el apocalipsis. Entonces yo creo, o más que nada es como mi impresión de que la sociedad en general o el ciudadano normal entiende el cambio climático como algo apocalíptico que va a ocurrir en algún momento porque somos personas que nos dedicamos a consumir demasiado. Y no sé, igual el proceso es como mucho más complicado. No sé, me acuerdo una vez que escuché a alguien diciendo de que no cortaran los árboles de la plaza porque no íbamos a quedar sin oxígeno, así como que se iba a perder el oxígeno de la villa. Como, no sé, tal vez no íbamos a poder respirar y no sé. Igual encuentro de que
está genial como la opción así de ir y explicar el cambio climático desde el punto científico y decir, oh, esto es lo que entendemos sobre el cambio climático. Pero sería como, no sé, sería genial como aterrizar un poco el concepto para de que esta versión apocalíptica sea igual distinta, o sea, que se deje como un poco atrás, porque ya, ok, es cierto que es complejo el tema y que puede llevar a consecuencias muy catastróficas, pero la idea, no sé, yo no creo de que se deba enfocar como a través del, ¿cómo decirlo?, de la debacle, así como de te quedan 7 días, ¿no? Entonces, yo al menos me gustaría que entendiéramos el cambio climático como un proceso que conlleva distintos aspectos del planeta y que trabajan en conjunto. No sé qué opinan ustedes o qué entienden del cambio climático. Como dices tú, también entender que el cambio climático es un proceso natural, geológico, por decirlo así, Sí. que depende de los ciclos del Sol, que va a depender de procesos naturales que ocurren en la Tierra, por ejemplo, el típico ejemplo de las erupciones volcánicas, que por emisiones de aerosoles o de distintos gases se generan estos cambios en la atmósfera. Y el problema viene ahí cuando, definiendo cambio climático en este caso, del cambio climático moderno que estamos sufriendo, que está ocurriendo en la actualidad, que dada nuestra intervención en el medio ambiente, dada la intervención antropogénica, estos niveles de contaminantes, de efecto invernadero definidos como estos gases o estas partículas que mantienen la energía solar retenida dentro de la Tierra, bajo la atmósfera de la Tierra, están generando estos cambios de temperatura. Entonces, si bien, como dices tú, quitar este mito de que es algo que va a pasar como un algo inminente, sino que es algo que ocurre constantemente y que lastimadamente en esta época está siendo generado por nosotros mismos. Entonces hay que empezar a poner un poquito de control. No sé si ahí quieren agregar algo más. Sí, de que es importante ponerse las pilas. O sea, no verlo así como que casi el apocalipsis, sino que verlo como un problema que tenemos que resolver. Así mismo, yo voy a hacer un poco de trampa y ¿les parece si leo la definición de las Naciones Unidas sobre el cambio climático? Ya, Ya. yo sí quiero saberla. Muy de acuerdo y parecido a lo que han mencionado. Según las Naciones Unidas, el cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, por ejemplo, a través de las variaciones del ciclo solar, pero desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del Sol y elevando las temperaturas. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, ¿es o significa solo temperaturas más cálidas? Claro, en ese caso volvemos al cómo englobamos también el cambio climático. No solamente va a ser en este caso el efecto invernadero que se produce este incremento de la temperatura, sino que también las consecuencias que conlleva estos incrementos de temperatura. Sí, en el fondo, sin perder esta idea de que el planeta es un sistema complejo donde hay muchas interacciones, entonces un cambio en la temperatura que es provocado por este calentamiento o efecto invernadero afecta, ya interviene en todos los ciclos, como el ciclo del agua, y eso va a alterar, por ejemplo, las tasas de lluvia en ciertos lugares, puede generar sequía en unas zonas, pero esa sequía a su vez podría provocar mayores precipitaciones en otro lugar, porque en el fondo estas masas de agua se van a ir desplazando de un lugar a otro, y así eso también va a afectar a los ecosistemas, la flora y la fauna de esos lugares, y también afecta al ser humano, porque al haber cambios, por ejemplo, en el funcionamiento de los ecosistemas, eso afecta indudablemente, por ejemplo, la producción de alimentos, la agricultura, entonces también se pronostican incluso hambrunas, si queremos ser más catastróficos, pero claramente afecta
el acceso al agua, a la vivienda. Van a haber zonas donde posiblemente, bueno, con el aumento del mar, las zonas que están más cercanas a la costa, a cierta altura, podrían quedar incluso sumergidas bajo el agua. Entonces, claro, es un efecto muy complejo y que no solamente se reduce al aumento de las temperaturas. Incluso puede darse que en algunas zonas las temperaturas frías sean aún más frías. Entonces, yo creo que lo más correcto podría ser como que los extremos se acentúan, por así decirlo. No sé si estás de acuerdo, Raquel, con esta idea. Sí, me gustaría agregar también lo de la pérdida de los ecosistemas, que de las cositas que mencionabas, porque siempre analizamos el cambio climático en función como de los cambios sociales que van a implicar, no sé, el desplazamiento de los campos de cultivo, por ejemplo, que en Chile serían más hacia el sur, también el razonamiento de agua, o bien el desplazamiento de asentamientos en lugares donde pueda ocurrir inundaciones. Pero la pérdida de ecosistemas también es algo que implica el cambio climático y no es algo que se tome muy en cuenta cuando es ahí donde se encuentra la solución a este problema, a este cambio tan rápido, porque al final de cuentas, claro, pues el cambio climático es algo natural y es algo que la Tierra siempre ha vivido, considerando a la Tierra como un ser vivo, pero es algo que siempre ha estado ocurriendo, si al final de cuentas el planeta es dinámico, pero el problema es el acelerado cambio climático. Y al cuidar los ecosistemas vamos a poder conservar mejor el agua y también conservar la biodiversidad de este mundo, que al fin y al cabo este planeta no es solo de humanos, sino que es de tantas especies que al final de cuentas como que no somos capaces de vernos más allá de la nariz, la humanidad. No es solo en nuestra casa, sino que es la casa de todos. Así que eso, me gusta mucho hacer hincapié en los ecosistemas porque siento que alguien tiene que defenderlos. Alguien tiene que decir, están ahí. Sí, de hecho, yo me quisiera agarrar de esa última patita, justamente del rol que cumplen los ecosistemas. Porque acá en Chile, uno de los efectos del cambio climático es a través de observarlo, a través del retroceso o la disminución de la superficie cubierta por los glaciares. Como dato, acá en Chile, alberga el 80% de los glaciares en Sudamérica. La superficie total cubierta por glaciares es de alrededor de 2 millones de hectáreas, que no es menor. Y justamente en la zona central del país, los glaciares son importantes ya que actúan como un suministro de agua para acuíferos y los ríos en las estaciones secas. Es decir, por derretimiento de los glaciares, surgen las crecidas de los ríos en la zona central del país. En esta zona, además, los glaciares son justamente más susceptibles al derretimiento porque la superficie de hielo expuesto está absorbiendo más radiación solar. Varios estudios lo han demostrado en relación al albedo justamente en la zona central. Los efectos de la disminución o el retroceso de los glaciares en la zona central, eso sí hay que hacer la distinción, no son únicamente por efectos del cambio climático, sino que también la combinación de los factores antropogénicos, por ejemplo, las emisiones atmosféricas, como el carbono negro, el polvo, el hollín, que cubre estas zonas de los glaciares y modifican justamente el albedo, es decir, cómo interactúan con la radiación solar, como son estas partículas negras, aumentan la energía que en la superficie y así aceleran el derretimiento. A su vez, más hacia el sur, en la Patagonia, en los campos de hielo sur, donde se encuentra la Reserva Nacional Lagunas de San Rafael, se han registrado datos que son bastante impactantes, como un descenso de la altura promedio de los glaciares entre un 0,7
a 0,8 metros por año. Ahí tienen datos desde el 1948. Y aquí la causa podría decirse que es principalmente debido al cambio climático, ya que en la zona no hay fuentes de contaminación atmosférica cercanas, sino que sería únicamente efecto del clima. Son zonas con baja perturbación antropogénica. Y estos estudios plantean que se puede detener este derretimiento, pero para ello es necesario que el clima se estabilice, y en eso los ecosistemas cumplen un rol clave. Por eso la protección, por ejemplo, de estos parques nacionales es tan importante, y una de las formas actualmente que se plantea para poder cuidar estos glaciares es convirtiéndolas en zonas protegidas, porque de esa manera podríamos permitir que ese ecosistema llegase a un equilibrio. Como está todo conectado, el equilibrio ecosistémico podría generar un equilibrio en el clima de la zona y así frenar el retroceso. Así que efectivamente hay que proteger los ecosistemas. No hay que abordar esta problemática como con medidas puntuales, sino que hay que abordarla en toda su complejidad. ¿Cuáles serían las proyecciones a futuro? ¿Qué dicen estos pronósticos respecto al cambio climático? Hasta la fecha, ¿han mejorado o han empeorado las cosas? ¿Qué creen ustedes? Por lo que se ha visto este último tiempo, pareciera que aún no es suficiente. Y incluso con los acuerdos que se han realizado este último tiempo, considerando el Acuerdo de París, no todos los países o los principales emisores están en este bote de vamos a reducir nuestras emisiones. Por lo tanto, muchas de las proyecciones que se plantearon inicialmente ya no se han cumplido y parece que vamos por el peor escenario. Así que no sé si ya se habrán planteado nuevas proyecciones luego de este nuevo informe del IPCC, pero pareciera que no vamos por muy buen camino, la verdad. La otra vez estaba leyendo los efectos del protocolo de Kioto, que al parecer el protocolo de Kioto lo habían firmado el 95 o algo por ahí, como a mediados de los 90. Y pasó de que con esto de los bonos de carbono, al final todos los países se trabajaron en función de alcanzar estos bonos de carbono y mercantilizar la emisión de carbono, y se perdió por completo el objetivo, que era reducir la emisión. Entonces, no sé, vinculando esto con las proyecciones respecto al cambio climático, yo creo de que las proyecciones, a pesar de ser como bien pesimistas, pienso que dentro de un enfoque así como global, creo que son bien optimistas, así como que la desatención que se ha tenido de este problema durante tantos años, yo creo de que podrían haber llevado a que la situación fuese aún mucho más compleja de lo que lo es ahora. No sé, como que siempre se habla de 30 años más o de 50 años más, pero tal vez pudo haber ocurrido eso mucho antes, no lo sé. Y pienso de que las proyecciones igual son complicadas. A ver, no sé, son modelos al fin y al cabo, pero puede ser como, puede estar bien ajustado o mal ajustado el modelo, pero yo creo de que están siendo proyectadas de un modo positivo. O sea, ¿cómo explicarlo? Como que yo pienso de que el contexto podría ser aún peor. Ay, yo muy apocalíptica, pero no sé, como la desatención encuentro que es profunda y transversal en la sociedad. Así que eso, yo creo que las proyecciones son optimistas dentro de lo pesimistas que son. Prefieres ver el vaso medio lleno. Claro, sí. Sí. Bueno, sí, como tú dices, en realidad son proyecciones, son modelos matemáticos y que plantean distintos escenarios. Y lo que hacen en el fondo es limitar cuánto debiese o puede aumentar la temperatura respecto a la era preindustrial. Y hablan de 1,5 grados Celsius de aquí a mediados de siglo, que eso podría mantener las condiciones habitables, pero esos límites, en el fondo, la temperatura ha ido aumentando más rápido de lo que pensábamos, de acuerdo a ciertos estudios. Entonces hay que tener ojo
a ver qué pasa. De repente quizás tenemos menos tiempo, ¿no? Eso lo van a ir ajustando, pero yo creo que tampoco es o sea, yo creo que no han querido generar la alarma en la población. Igual está bien, porque yo igual creo que todavía se pueden hacer cosas. El tema es que hay que actuar rápido. Y justamente eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué medidas se deben tomar para adaptarnos y mitigar el cambio climático? Y aquí hay 3 enfoques de acción, según las Naciones Unidas, y que esto incluye los distintos acuerdos y protocolos que se han firmado a nivel mundial. Una que van en camino de reducir las emisiones y por otra parte adaptarse a los cambios climáticos. Todo esto acompañado también del financiamiento a todos los ajustes que sean necesarios para poder alcanzar estos objetivos, y principalmente de los países desarrollados hacia los países en vías en desarrollo. No sé si quisiesen agregar algún dato, por ejemplo, respecto a medidas a nivel global. Destacar que Chile es uno de los pioneros en energías renovables de tipo solar. Entonces también destacar estos ejemplos nacionales que tenemos de intentos de cambio. Muchas veces vemos a Chile como un país que está por detrás, que es más reactivo que proactivo. Entonces destacar estas situaciones en las que Chile está por delante que otras potencias, incluso tratando de promover el uso de energías renovables, que es uno de los ejes que se está proponiendo ahora. La reducción de contaminantes también en Chile ha sido súper importante, la generación de planes de descontaminación. Entonces hacer también un llamado a destacar lo bueno. Y un ejemplo un poquito internacional sería actualmente, por ejemplo, en California se va a prohibir la venta de vehículos, ya sea de gasolina o de diésel, por solamente la venta de vehículos que sean eléctricos. Esto igual es complicado cuando hablamos de tomar medidas nuevas para controlar el cambio climático, porque estamos empezando a generar medidas que tampoco sabemos el impacto que van a tener en el ambiente a posteriori, a 10 años en el futuro. Entonces, también hay que ser cauteloso cuando tratamos de decir, uy, deberían hacer esto de esta cierta forma, porque tampoco sabemos las consecuencias que eso va a tener. Entonces también es como el llamado a la cordura y a la mesura cuando nos ponemos a hablar de estos temas. Saber que no hay un blanco y un negro, sino que todo es un proceso y toda una transición. Entonces también hay que ser paciente con estos temas y tener conciencia de lo que uno también aporta o lo que uno también hace en su día a día que podría influir en estos procesos. Por ejemplo, hay mucha gente actualmente que sale de vacaciones o que viaja por trabajo. Entonces ellos ponen una limitación a cuánto dióxido de carbono ellos emiten, a su huella de carbono, por la cantidad de viajes que hacen, por la cantidad de vuelos que hacen al año. Entonces eso también es una buena medida personal, creo yo, que podría ayudar a estos controles, más allá de que sigamos culpando o culpamos, bueno, aunque sean responsables, a estas potencias que no quieran reducir sus emisiones a cambio de los beneficios económicos. Oye, dijiste eso como de las potencias y me acordé de esto, de que cuando hacen estos gráficos de qué país ha emitido más a lo largo de la historia, no son los chinos, son como los países que llegaron como al primer mundo, por decirlo, o se desarrollaron primero y se volvieron industriales antes. No sé, como que igual es bueno como verlo en perspectiva, porque al fin y al cabo yo creo de que todos queremos que el planeta sea un lugar habitable por todos los seres. Yo doy por hecho de que nadie quiere una debacle o que se extingan especies o que la gente pierda sus casas. Pero como que igual hay que considerar esto de que hay países de que ya alcanzaron un nivel tecnológico hace mucho tiempo y pasaron por un proceso en el que contaminaron mucho para poder llegar a ese proceso, a ese pic, al pináculo de la tecnología. Y el resto de los países también debería como tener la oportunidad igual de pasar por ese proceso, yo creo. El tema es que igual eso requiere como contaminar y al fin y al cabo cuando uno trata como de mitigar
las emisiones o de reducir las emisiones, se traduce también como en complejizar más la industria. Así que yo creo de que es importante que las medidas sean tomadas como un equipo, no como el equipo planetario, no como que no sean solo por los países, sino que sea como a nivel regional y que se puedan llegar como a situaciones de un trato beneficioso para ambas partes. O sea, de que el desarrollo de los países que aún no son desarrollados no sea solo una decisión como impuesta, ¿cómo decirlo? El retraso de este desarrollo no sea como por la imposición de cumplir los tratados y que esta imposición los pongan los países más desarrollados, sino que sea un apoyo a partir de los países que ya alcanzaron el desarrollo, que ya tienen mejores tecnologías y que ya pasaron y contaminaron mucho, más que todos. Y bueno, siento que me desvío un poco del tema, No, de hecho, pero interesante la visión que mencionas. muchas gracias. Lo último que quería decir era me sorprende mucho las palabras de adaptarnos y mitigar el cambio climático, porque, no sé, es un hecho al fin y al cabo. ¿Cómo nos adaptamos y cómo podemos mitigar este cambio que al final de cuentas es la Tierra que está entrando en un nuevo ciclo climático? Y lo de mitigar lo encuentro muy interesante porque ¿qué medidas son las más eficientes para que no ocurra lo que estaba mencionando la Caro, de que existan como un nuevo tipo de emisiones, un nuevo tipo de contaminación que desconocemos? Y que a la vez sea eficiente el proceso como de desacelerar el cambio climático. Y también el otro asunto de la adaptación, tendríamos que cambiar mucho nuestra forma de vivir. No sé qué tanto puede ser como acá en Latinoamérica. O sea, yo creo que obviamente hay conductas que se pueden mejorar, pero no creo que los países de Latinoamérica se caractericen por un consumo desmedido o como por emisiones muy altas. Yo creo que el principal problema de Latinoamérica con respecto a los temas ambientales es otro, no como tanto las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso. Sí, de hecho, claro, se habla de que no todos los países son afectados de igual manera por el cambio climático. Y esto va muy de la mano con la clasificación de países definidos como países desarrollados y países en vías de desarrollo. Porque claramente, como tú mencionabas, Raquel, no todos cuentan con el mismo nivel de tecnología para poder enfrentarlos. Y también están las condiciones geográficas de cada zona. Por ejemplo, las zonas más planas van a ser más afectadas por inundaciones, etc. Entonces, por eso me pareció muy interesante, primero por la visión de que no se vea como una solución a nivel de países, sino a nivel global. Este equipo planetario realmente es la forma de resolverlo, y también destacando la idea que mencionabas, es que por frenar el cambio climático no le puedes quitar la oportunidad a un país para que se desarrolle. Entonces, para evitar que pase por este camino de contaminación, ahí debiesen actuar como los países desarrollados, porque han seguido investigando, desarrollando tecnología. Entonces podrían contribuir a la implementación de tecnologías más limpias en los países que estén en vías de desarrollo, por ejemplo, en la implementación de energías renovables, etc. Y ahí, como dato de que no todos los países contaminan de igual manera, de los 100 países que menos emiten, estas solo generan el 3% de las emisiones totales. Y los 10 países que emiten más concentran el 68% de los gases de efecto invernadero. Entonces, claramente es desigual el aporte a la problemática. Y en ese caso, estos países se da la tendencia en que los países que más aportan en emisiones, justamente porque tienen un grado de desarrollo mucho mayor y también tienen mayor poder económico, por lo tanto debiesen aportar un poco más a la implementación de soluciones, al menos desde el punto de vista económico. Bueno, y justamente igual ya hemos hablado un poco de cuáles podrían ser las medidas para mitigar o adaptarnos,
todas pueden ser muy complejas y también en distintas escalas. No sé si se le ocurre alguna, o de repente han oído por ahí alguna que sea a gran escala. Por ejemplo, yo recuerdo una que roza igual a la ciencia ficción, pero por ejemplo, si una de las principales aportes a lo que hace el efecto invernadero justamente es la producción de energía, no recuerdo el nombre exacto, pero hay una, esto en los cómics, en la ciencia ficción, de poder captar el 100% o la mayor parte de la radiación solar, y para eso podrían incluso cubrir una estrella como llena de paneles solares. No recuerdo cómo el nombre técnico de ese tipo de tecnología. Se llama la esfera de Dyson. Eso mismo. Quién sabe si en algún momento vamos a ver ese tipo de tecnología, por ejemplo, para poder obtener energías y ya que no existan más termoeléctricas o cosas por el estilo. Y a menor escala, ¿qué tipo de medidas se le ocurre que pudiésemos implementar en nuestras casas, por ejemplo? Pero que sea económica también, yo creo. Claro, sí. Por ejemplo, los paneles solares, yo creo que cada vez van a tener un menor costo económico. Bueno, igual depende mucho de la zona. Por ejemplo, en la zona central, en algunos restaurantes, cocinan utilizando la radiación solar y ponen muchos espejos que están dirigidos todos hacia donde está la olla. Y pueden hacer hasta una cazuela con energía solar. Cero quema de leña. Es más lenta, pero funciona. Qué buena. Estaba pensando de que lo asado. La gente podría renunciar a lo asado. No sé qué tan probable sea eso. Bueno, no sé, deben emitir más material particulado que gases de efecto invernadero en los asados. Pero sí, yo creo que los paneles solares como lo más común. Pero tal vez igual tiene que ver mucho con el consumo, tal vez no tanto como con el gasto de combustible o el ahorro de combustible, sino como en el cambio de la forma en que se consumen. No sé, por ejemplo, los alimentos. Seguramente comprar como en las ferias libres debe tener una huella de carbono menor a ir y comprar los alimentos en el supermercado. Se me ocurre. No tengo ningún dato duro, pero las cosas en el supermercado suelen estar envasadas con plástico. Y en las ferias libres en general la verdura se vende a granel o por unidad o por kilo. Y el transporte solo es como de los proveedores, que serían los agricultores, a la gente del punto de... que sería como la vega, no sabría cómo llamarlo eso, como el punto de acogida de todo las verduras. Y luego sería como el transporte desde la vega a las ferias libres. Yo creo de que debe ser menos y tampoco gastan como en refrigeración porque las verduras son vendidas en ese mismo momento y luego son llevadas como a las casas de los residentes. O puede ser también disminuyendo la ropa. La ropa igual tiene una alta huella de carbono. Tal vez no como decir, no me voy a comprar nunca ropa, sino como a elegirla con sabiduría al fin y al cabo. No sé, yo entiendo que hay personas que tengan gustos distintos y que, no sé, el gusto por la moda igual es un gusto válido, obviamente. Pero tal vez al hacer compras inteligentes sobre la ropa, tal vez puedan reducir ya bastante la huella de carbono y a la vez, no sé, no contribuir con el fast fashion ni con la contaminación de ríos y tantas cosas en realidad. Porque al fin y al cabo no es solo un impacto, todas las cosas tienen mucho impacto. Colgándose de eso también el tema de los residuos, como dices tú, porque también no hay solo esta generación de huella de carbono dado el consumo la compra de cosas que tú no necesites o como dices tú, así como el proceso de producción del alimento, sino que después si nos comemos solo las hojitas más verdes de la lechuga y botamos todo el resto, también estamos generando más residuos o como dices tú también estos envases plásticos después que se tienen que degradar en el medio ambiente. Entonces eso también va a generar más contaminante, en algunos casos efecto invernadero, en otros de gases de efecto invernadero, en otros no. Entonces también ser consciente con, como dicen, no solo con el consumo por la producción, sino que también es lo que estamos desechando de luego.
Y me estaba acordando que hay como una tendencia nueva, no sé cómo se llame, en donde la gente solo consume o trata de comprar solo frutas y verduras de temporada, porque cuesta menos producirlas. Entonces, no sé, en invierno, por ejemplo, no sé, yo no sé mucho de fruta en realidad, que son, no sé, más naranja. Entonces, en vez de comprar frutillas o sandías, en invierno voy a comprar solamente naranja y manzana. Y ya en el verano voy a comprar esas otras frutas que son de verano, porque cuesta menos producirlas, menos agua. Menos También hay un transporte. tema del uso de suelo también, el transporte. Entonces también hay como formas que en una de esas uno no se da cuenta, no las percibe, en donde puede reducir también su impacto. Quisiera también sumarme a la última tendencia, que además de la fruta de temporada, también quizás podría ser un poquito más intensa esa medida, que es además consumir alimentos que se produzcan en algún radio, por ejemplo, no sé, a 1 kilómetro desde donde uno está viviendo. En el fondo es reducir, por ejemplo, el transporte aéreo, por ejemplo, de ciertas frutas o verduras que no crecen, no sé, acá en Santiago, pero igual es mucho más extremo en ese sentido porque quizás nos tendríamos que privar de algunas cosas que podrían ser muy ricas, como por ejemplo el chocolate, que acá no se produce el cacao, pero podría ser un poquito más pausada esa medida y quizás asociarla principalmente a frutas y verduras, no sé. Pero al menos ya quedándose con las frutas de la estación, yo creo que igual es una medida porque, claro, hay menos uso de refrigeración, qué sé yo. Entonces, claramente un impacto mucho menor en cuanto a la producción. Solo quería agregar de que en ese sentido, como de comer cosas que se producen en el área, los que vivimos como en la zona central de Chile, somos muy afortunados. Porque, no sé, por ejemplo, la gente que vive en Magallanes, como que de verdad es imposible para ellos comer, no sé, un tomate. Y todo tienen que, ¿cómo sería? No sería importarlo, pero bueno, transportarlo desde la zona central hacia el sur. En una de esas, en esos lugares, convendría más tener estas granjas verticales, que son como muy de juego futurista. Igual hay países que las tienen, pero a mí se me ocurre, en una de esas con el hidrógeno verde van a poder surgir para poder darles la energía y hacerlas producir. Pues. Si al final igual es caro hacer crecer una planta sin el sol, es increíble, así como, no sé, tener el suelo, tener el sol y tener el agua y crecen así como que, no sé, la naturaleza misma. Y en cambio cuando quieres hacerla como en un ambiente súper controlado, vigilar como los nutrientes exactos en la solución de riego y la cantidad de luz UV que tienes que ponerle según para florecer o para parte de crecimiento. Ay, no sé. Solo pienso de que este es un mundo muy hermoso y somos muy afortunados. Ojalá que más personas piensen igual y que tomen acción, responsabilizarse de sus propias acciones y de sus propios residuos y emisiones y todo eso. Ya, era lo que quería decir. Sí, yo creo que con esas palabras ya podemos ir encaminándonos al cierre de nuestro capítulo, que reiteramos, es el último de nuestro primer ciclo de temas. No sabemos aún, quién sabe si más adelante retomamos este maravilloso viaje, ojalá con una tripulación más grande y así poder abordar más temas, compartirles más y mejor material y así también llegar a más personas. Esperamos profundamente, de todo corazón, haber motivado a alguna persona a aprender acerca de estos temas, a que estudien ciencia y sobre todo ciencias ambientales, ya que van a ser claves para enfrentar este gran desafío que nos presenta el cambio climático. Se requiere, como hemos dicho, de soluciones urgentes y mientras más personas trabajen en la búsqueda de estas soluciones que sean ambientalmente justas y ecológicamente responsables, mejor será el panorama para nuestro futuro. Entonces les dejamos cordialmente invitadas e invitados a que sigan nuestro contenido, a que revisen nuestro canal de YouTube, Ambienautas, el Instagram, tenemos varias mini publicaciones con información que es muy interesante y que lo compartan. Quién sabe si es que logran motivar también a alguna persona por ahí a que estudie ciencias ambientales. Hay muchas carreras y sobre todo en la Universidad de Chile hay bastantes carreras en distintas áreas
para que contribuyan a esta búsqueda de soluciones. No sé si quisiesen agregar algunas palabras, Raquel o Carolina. A mí solamente me gustaría ser majadera con lo que tú dijiste. Estudiar ciencia es muy lindo y en el colegio la verdad es que uno no la estudia en serio, a no ser de que tengan un laboratorio, algún profesor motivado, pero yo encuentro que en general las condiciones no se dan para como incentivar el interés en la ciencia de los estudiantes pequeños y de mediana edad. Y no sé si ustedes alucinan viendo documentales, se entretienen viendo videos de YouTube, denle, así como que no, yo encuentro que a ver, muchas veces se dice de que hay que estudiar como para ganar plata, pero estudiar ciencia te puede llenar el corazón. Tal vez no tanto los bolsillos, pero pucha, yo creo que si uno es constante y cree en sí mismo, las cosas se van a dar. Así que tengan fe que este mundo no es solo para los médicos, no es solo para los arquitectos, los ingenieros, los periodistas y así un sinfín de carreras. También es para los científicos. Eso. Y complementar también con que un trabajo, pucha, si te gusta aprender cosas nuevas y descubrir cosas y responder cosas y después seguir, es para no acabar. O sea, con lo que estamos pasando ahora, con el mismo tema con el que conversamos hoy día, es algo cambiante, que al año siguiente va a ser distinto, que hoy día puedes estarte preguntando por qué las manzanas son verdes y después vas a estar estudiando algo completamente diferente. Entonces también motivar en ese sentido, que algo súper dinámico, que no es aburrido, que si bien a ratos te puedes sentir un poco perdido, creo que es lo natural porque estamos estudiando algo tan complejo y algo tan cambiante que te invita a mantenerte despierto, a mantenerte activo en leer, en conversar con gente también, invitarlos a que si hacen ciencia no solo quedarse con el libro, con el texto, con lo que pasa en el laboratorio, sino que también tratar de llevar esa ciencia a la gente, y también la gente muchas veces tiene la respuesta que tú necesitas a problemas medioambientales. Entonces no solo limitarse a pensar que ser científico es estar en el laboratorio, a ser una persona más callada, más tranquila, sino que puede ser una carrera que te lleve a llegar a muchos lados sin que lo notes muchas veces. Eso. Así mismo, así que dejamos la invitación, nos pueden contactar a través de las mismas redes que le hemos mencionado, nuestro canal de YouTube, por Instagram, si tienen alguna duda, de pronto pudiésemos guiarlo un poco a elegir esa carrera que le ayude a aportar su granito de arena. Así que nos despedimos, esperamos, quién sabe, que en algún futuro próximo nos volvamos a reencontrar con un nuevo ciclo de entrevistas y de videos animados. A ver en qué aventuras nos encontraremos a nuestro zorrito. Nos vemos. Bonito. Nos vemos. Un gran abrazo. Chao, chao, chao.